Crónicas de Banqueta presenta cápsulas de historia bien cargadas con Pati Guerra y Arturo Trejo. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues bueno, estamos en un episodio más de cápsulas de historia bien cargadas con Pati Guerra. Hola, buenas tardes, buenos días. Y un invitado que es Hugo Quetzel. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y vamos a hablar de un personaje de verdad súper interesante, llamado a veces el segundo padre de la patria, o el padre de la patria, o el que debería ser, porque a veces, y un poco también, pues bueno, él es el primero en firmar el acta de independencia, y después se le desconoce. ¿Por qué? Vamos a verlo ahorita, y pues bueno, gracias, bienvenidos, Pati. Hola. De nueva cuenta, aquí, Pati. Ya estamos de vuelta, muchas gracias a todos. Y estamos pues de manteles largos, como habrán visto, vamos a celebrar la fundación de México legalmente, ¿no? Con un personaje interesantísimo que además ha sido pues... que no lo mencioné, ¿verdad? No, Ahí está, Agustín Cosme Damián de Iturbide Aramburu. muy bien. Así es de que creo que era parte importante. Yo dije el segundo padre de la patria, pero dijeron, Claro, ¿quién, no? ¿Quién de será? Michoacán para el mundo, el dragón De Valladolid. de Valladolid, Michoacán Ahora sí para vamos a... el mundo. Sí, muy bien, pues estamos de veras de manteles largos con la presencia del licenciado Hugo Quetzel Cuellar Serna. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México. Tiene un diplomado en Seguridad Regional por la Universidad de Relaciones Internacionales de Moscú. Tiene un diplomado en estudios sobre África y Medio Oriente en la Universidad Iberoamericana. Tiene un diplomado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Liverpool, en Inglaterra. Tiene una trayectoria profesional en la función pública como asesor legislativo en la Cámara de Senadores y Diputados, analista internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores y encargado de proyectos federales de Sede Sol para la Delegación México y Estado de México. Actualmente dirige la Asociación Civil Orden de Guadalupe bajo los objetos sociales de asistencia a grupos vulnerables, gestión y divulgación cultural e investigación histórica. En este contexto ha impartido conferencias, cursos, entrevistas en radio y televisión, así como propuestas de políticas culturales para gobiernos locales, elaboración de curadurías para exposiciones museográficas, etc. Pues bienvenido, Hugo. Yo creo que idóneo para podernos platicar, porque en tus redes tienes la cuenta de Orden de Guadalupe, ¿no? Así es. Y aparte, pues bueno, primero y segundo imperio dominado completamente, y bueno, pues platicanos un poquito de este contexto, bueno, o a lo mejor al principio, entonces, de Agustín de Iturbide. Él nace en Valladolid, de una familia, pues sí, rica, ¿no? Acomodada. Sí, bueno, él nacerá en 1783 en una familia, pues sí, hacendada. Tiene precisamente acceso a muy buenos estudios. Se tiene indicios precisamente de que sus primeros años estará pues estudiando en casa, hará como que las primeras intentos del homeschooling, como le llaman hoy en día, ¿no? Y precisamente pues tendrá la buena educación de su padre, de Joaquín. Evidentemente pues en la biblioteca existen libros, ¿no?, en latín, las novelas y demás. Sí, un poco de influencia también de la ilustración, ¿no? Habrá pues un antecedente en su árbol genealógico desde la parte de Navarra, en España, las influencias sí de carácter un poco más liberal dentro del pensamiento. Esto posiblemente va a perfilar un poco de su educación y cuáles son sus miras de cara pues, a su carrera política. Un poco también el sete, por ejemplo, de una madre criolla, ¿no? Muy católica, ¿no? Exacto. Como eran las mamás. Que también influye porque pues las redes sociales sí estaban como muy tomadas en cuenta, ¿no? Claro. Sí, finalmente vas a tener una cuna también del catolicismo dentro de Valladolid. O sea, hay conventos, de hecho va a conocer a su esposa Ana Huarte en uno de los conventos, ¿no?
en su formación ahí académica, allí en la cabaña frente. Ella estudiaba en el Conservatorio de Música, que todavía existe, el de las Rosas. Sí, exactamente. Precisamente hay una placita muy bonita por ahí y justo lo que comentan es que pues, en sus paseos a caballo como militar, pues, de pronto llegaba a cortejar ahí a Ana Guardia, ¿no? Se conocían en la parte de afuera. Debe haber sido una señora muy guapa, ¿no? Sí, seguramente. De hecho, existe una fotografía. Ya ella muy grande, ya muy mayor, cerca de sus 60, 70 años aproximadamente. Ya muy posterior al periodo, ¿no? de la independencia de México, en Estados Unidos precisamente. Quien encuentra la fotografía será uno de mis tutores, el académico David Olvera, en uno de sus paseos por allá por Estados Unidos, encontrando ahí parte de las tumbas de la familia. No precisamente en Filadelfia, no recuerdo exactamente en qué punto es donde encuentra el álbum, pero precisamente cuando él llega a hacer la investigación entre las tumbas, pues las familias que están ahí alrededor y demás, le llegan a compartir información y se queda con uno de los álbumes. Entonces tuve yo el privilegio de conocer la fotografía y wow, una cosa increíble, ¿no? Sí. ¿Cómo a cualquier historiador encontrar esos pedacitos de historia, ¿no? Exactamente. Genera mucho placer. Y más cuando te encuentras algo que alguien no lo había encontrado ni notado, que dices, mira nada más lo que me viene a encontrar. La emoción de poder encontrar un hallazgo histórico es increíble. O sea, en la parte que yo he hecho de investigación sobre Iturbide, cuando tuve la oportunidad de ir a Livorno, ¿no? Justo a la ciudad donde él va directamente a su exilio, pues encontrarte con todo ese historial de lo detienen dentro del lazareto, que es como un espacio asignado para gente que tenga algún tipo de enfermedad, porque México para ese momento pues tenía la fama de tener fiebre amarilla en las costas, ¿no? Llega con su familia y lo detienen ahí, y curiosamente va con toda la cara chueca junto con su hijo, con Agustín Jr., precisamente porque lo habían envenenado, ¿no? El padre Marchena, que era uno de los pues, servidores de Lucas Alamán, y quien estaba informando de manera secreta, junto con Migoni, que lo va a encontrar ya en Inglaterra, pues le deja unas botellas de vino, porque sabía que la costumbre de Iturbide era pues, un vinito antes de comer o después de comer, ¿no? Un digestivo. Entonces le pasan la botella, le sirve a su hijo, y en ese momento detecta pues, que tiene un sabor extraño, y si precisamente está envenenado, toma algo de aceite y vomita todo lo que estaba tomando. Pero poquito después la boca se le enchueca y se permanece así durante unas semanas. Una parálisis. Cuando llega al lazareto, pues evidentemente es como de, no, espérense tantito, o sea, aguántenos ahí y ahorita lo pasamos, ¿no? Una cuarentenita. Ajá. Y no pasó la cuarentena, fue nada más un par de semanas, pero pues ahí a bordo de su embarcación. Ya finalmente se va a quedar en la Villa Borghese. De hecho tuve oportunidad de conocer dónde estaba la villa, la destruyeron, pero era de la familia Borghese, bueno, el esposo de la difunta hermana de Napoleón Bonaparte, de quien además Iturbide pues, era un gran admirador. Sí, exacto. Justo la coronación de Iturbide va a estar fundamentada. Sí, está en el segundo capítulo. Cuando, pues bueno, todas sus días crece un poco, pero ya se da cuenta que las armas son pues como su sí, profesión, ¿no? Su vocación. No le gustó ir al seminario. Y es que pensemos en el contexto. El seminario de alguna manera era la educación formal de aquella época. No necesariamente es que todos querían ser sacerdotes, sí, pero sí tenían un culto pues, católico muy importante, era parte de la misma cultura novohispana. Y el hecho de formarse dentro del seminario era como parte del rigor. Como tal vez en nuestra niñez era formarse con el saludo a la bandera, ¿no? Y así, de rigor. Tal vez ahorita ya no se haga tanto esa festividad cívica, ¿no? Pero al final de cuentas era parte de la educación. Entonces el tener el conocimiento de latín, el escribir correctamente, tener un bagaje cultural muy importante era parte de la formación. Y por eso te das cuenta que en la parte epistolar de Iturbide va a haber un conocimiento muy grande, ¿no? de la forma. Si uno escucha o lee el manifiesto de Livorno, te das cuenta que el tipo tenía pues muy profunda educación, utiliza términos y algunas figuras retóricas interesantes, ¿no? O sea, no era cualquier tonto. Aunque ciertamente no va a escribir él de puño y letra el manifiesto, lo va a escribir a través de su escribano, que era uno de los sobrinos, ¿no? De José Ramón Malo. José Ramón Malo va a ser una parte importantísima, ¿no? De todo el recorrido. Incluso José Ramón va a escribir toda una bitácora de viaje, desde la salida de Veracruz hasta su muerte en Tamaulipas. Y va a haber un documento muy interesante, digo ahí para los escuchas, ¿no? Que están ahí. Sí. Pues de alguna forma hay un escrito de Carlos Benesky, con quien también tuve un encuentro muy interesante, y luego saldrá un libro sobre su biografía que estoy ahí preparando. Pero Carlos Benesky va a ser como el ayudante de campo, ¿no?
que en términos coloquiales se le llama el edecán, que es una palabra francesa, ¿no? De educam, y pues ahí vendrá la palabra edecán. Pero en el campo de batalla va a ser incluso parte fundamental con Iturbide en la lucha por la independencia, ¿no? Va a trabajar también ahí de hermano de Bustamante, ¿no? En la batalla de Azcapotzalco, lo mismo que va a batallar. Siempre fiel, Bustamante. Por supuesto, ¿no? Y también va a batallar dentro de las fuerzas de Santa Ana, ¿no? En Tamaulipas, en intento de reconquista de Barrales. Va a haber una cantidad importante de acciones de este personaje, un poco conocido. Pero justo vas a tener una coordinación, ¿no? de la actividad de este extranjero junto con Iturbide, y va a haber pues, un testimonial también de sus escritos. Cuando él se va al exilio, después de Guadalupe Victoria, le perdona la vida, a pesar de que el decreto decía, no, pues, muerte a quien sea aliado, pues entonces se va a ir directamente a Estados Unidos, va a ser parte de su vida por allá y después retornará a México. Pero en ese exilio va a escribir un texto sobre los últimos días, ¿no? de la vida de Iturbide. Y si tú lo empalmas con el testimonio de José Ramón Malo, de esa bitácora de viaje, y los últimos días de Iturbide, de acuerdo a José Ramón Malo, vas a encontrar como si colocaras un mapa o un plano arquitectónico, ¿no? Aquí está el plano del basamento, aquí está la instalación de tuberías. Es una cosa preciosa, ¿no? Porque hay una parte de leyenda, ¿no? De cómo te cuentan de que Iturbide llega a las costas de Tamaulipas y entonces lo identifican por la manera por la forma de montar a caballo, ¿no? Pero es parte de la leyenda. Ajá. La realidad es otra, y es que Benesky va de avanzada para encontrarse con Felipe de la Garza y justo para comentar cómo está la situación y demás, y ahí se entera de que había un decreto de proscripción en contra de Iturbide. Y entonces, pues, Benesky va a regresar a la embarcación y le va a decir a Iturbide, por favor, ¿no? O sea, no crea en esas personas. Porque de hecho, la familia sí se queda gorda, ¿no? Sí, la familia se queda gorda. Ella estaba, para variar, embarazada, ¿no? Exacto. Entonces, justo en ese proceso, pues Iturbide decide confiar plenamente. Yo creo que uno de los pecados de Iturbide, al estilo de Madero, fue confiar plenamente en la gente que realmente no le convenía. Y Felipe de la Garza fue, creo yo, el Victoriano Huerta de Madero, porque justo fue confiar plenamente en una persona que le iba a traicionar, y le traicionó de la nada más bien, ¿no? Esos son como de los pequeños errores que tenía uno de ¿no? Ya le había perdonado la vida, ¿no? Una vez, me parece, ¿no? Justo en la insurrección, ¿no? En el plan de Veracruz. Sí. Traición. Exactamente, entonces... Pero ya no somos al final. Sí, prácticamente sí, primero ¿cómo se hace, cómo entra pues Claro. Estas fuerzas armadas? No cabe duda, ¿no? Y lo fue del otro bando. Tenía todas las confianzas de Calleja porque era un tipo muy buen militar. Claro, cuando era dragón de la reina. Exactamente. Sí, o sea, su pertenencia a las fuerzas realistas fue muy destacada. Simplemente la batalla de Santa María, ¿no? Cuando vence a Morelos, o sea, es una situación increíble, ¿no? Y de noche, bien listo. Es que además ni siquiera tuvo merma de su propio ejército, ¿no? Sino simplemente se infiltra en las fuerzas insurgentes. Gracias. Sí. Sí, por favor, gracias. Sí, se va a infiltrar justo en el campo de batalla y va a permitir que el ataque pues de pronto salga en contra de unas fuerzas insurgentes, ¿no? Y los propios insurgentes atacarán entre sí y él se repliega. Es una cosa maravillosa. Gracias. Entonces, realmente el resultado de esa batalla, como de otras tantas, va a ser una garantía de que Iturbide tenía una carrera pues, militar por vocación, como decíamos al principio, ¿no? Sí, por vocación. Era un líder nato. Sí, por supuesto. Ahora, es muy controversial que de pronto en las batallas en contra de Vicente Guerrero hubiesen unas bajas sospechosas de parte de las fuerzas de Iturbide, ¿no? Entonces eran batallas conciliatorias, a mi parecer. No era necesariamente la intención de derrocar al propio Guerrero, porque tan sencillo como bloquear completamente los pasos y darle tiempo al tiempo. Y entonces socavas sus suministros, no tiene manera de alimentar de la tropa, ¿no? Era cosa de tiempo. Pero Iturbide le llega a otro concilio, ¿no? Es decir, vamos a tratar de batallar para demostrar realmente el poderío de Guerrero, la estatura militar de Guerrero y la estatura militar que yo tengo, ¿no? Y entonces llegamos a una conclusión. Claro, hay en la narrativa oficial una pugna, o tratan de poner una pugna entre Iturbide y Guerrero, ¿no? Tratan de contarle mucho más peso a Guerrero porque así les gusta a
a quien narra la historia, ¿no? Sí. De darle el mérito del final de la independencia a Guerrero, cuando en realidad Iturbide pues tiene muchísimo mérito. Y entonces le dicen, no, pero es que él era un traidor. Él traicionó a los españoles y él era originalmente un imperialista, bueno, que estaba a favor del rey de los españoles, sí, claro. y los traiciona y entonces decide por conveniencia, ¿no? Lo hablan mucho de eso, de qué tipo que actúa por conveniencia, abraza a Guerrero, que nunca ocurrió el semejante abrazo, ¿no? Por cierto, dicen, ¿no? ¿Quién sabe? Tengo mis dudas. Pero... Yo también tengo las mías, ¿no? Pero tú, ¿cómo defiendes Iturbide? O sea, yo lo tengo muy claro, ¿no? Pero me interesa saber tú cómo lo defiendes. Pues bueno, es que hay una defensa desde la perspectiva de su época como realista, su época como trigarante, que no insurgente, ¿no? De pronto hay una mentira de la alianza, ¿no? En realidad es como congeniar dos proyectos en uno solo, que se da la trigarancia. Y por eso es que Iturbide, a través de un documento con el Plan de Iguala, logra convencer a todos los militares. El mayor, ese es no, al contrario, es el bien mayor para todos. Exactamente. Y buscar las coincidencias. O sea, el plan está muy bien meditado. Definitivamente el Plan de Iguala lo escribió Iturbide. Sí, claro. No cabe duda. ¿No? Porque la narrativa nacional, incluso desde Echeverría, dicen que el que lo escribió es Guerrero, se lo atribuyen a Guerrero. Además. Bueno, que Guerrero se duda hasta que era letrado o no. Claro. De verdad cabe la duda, ¿no? Y fue presidente de México, de facto. También hay y el primer golpista, además. Exacto, el primer golpista, porque fue de facto el presidente, ¿no? Sí. Fue el primer voto por voto, casilla por casilla que tuvimos, ¿no? Pero entonces no cabe duda que el Plan de Iguala se le debe atribuir. Totalmente. Porque era el plan de la independencia, ¿no? El plan... La independencia para la América Septentrional. Exacto, para la América Septentrional. ¿Qué desierto hay? Esa es otra leyenda, ¿no? Sí. Que también contribuyó el personaje de la Güera Rodríguez para el Plan de Iguala. Hay mucho mito detrás, ¿no? Pero mucho. Ciertamente, incluso platicando con una de las grandes expertas, la doctora Guadalupe Jiménez Comunac, ella me decía, al final del día, muy poco probable es que ella tenga alguna relación con la señora Ignacia, ¿no? Ignacia. Por el contrario, era una señora ya muy mayor, posiblemente con alguna de sus familiares. Llevaba como 20 años. Sí, aproximadamente. Posiblemente llegó a tener alguna relación con Simón Bolívar cuando estuvo aquí en México, ¿no? Pero es que ella era muy jovencita, entonces tampoco. Sí, era muy poco probable, ¿no? Sin embargo, sí se tiene una referencia de su actuar dentro de ese contexto. Y probablemente, pues en la tendencia de Leona Vicario, por ejemplo, de José Ortiz de Domínguez. Leona Vicario, recordemos, tenía pues una de sus casas aquí cerca de la Plaza de Santo Domingo. Era una mujer también, ¿no? Claro, pero se la dieron hasta después de la independencia. Sí, por supuesto. Sin embargo, su patrimonio monetario era muy importante. Ella contribuyó mucho. Sí, no, Leona Vicario es indudable. Claro. Siempre nos adelantamos un poquito. Regresemos nosotros. Sí. Empieza Iturbide a conocer estos personajes, a Guerrero, incluso a Hidalgo, dentro de la, pues de estas luchas, ¿no? Cuando él está ya en el, no era ejército, sino ¿qué era? Peleando o luchando ahí. Que eran milicias, ¿no? Era milicia. Entonces, pensando en ese contexto, también dentro de las virtudes o desaciertos tal vez de Iturbide, pensemos el contexto de ese inicio de la gesta independentista, ¿no? Que a mí me interesa siempre recalcar, no hubo un plan de independencia desde el inicio, ¿no? O sea, no por nada Hidalgo diría dentro de sus consignas, muera el mal gobierno, viva Fernando VII. Exacto. ¿Eso qué quiere decir? Claro, tienes muera el mal gobierno, que sería la parte francesa que está imperando dentro de España y que lo está influyendo dentro de la colonia, ¿no? En este caso de Virreinato. Ese baile de la corona entre Carlos IV, Fernando VII. Exactamente. Estaban hartos. Y era eso. De pagar esa guerra. Exacto. O sea, los novohispanos estaban hartos de pagar esa guerra. Sí, pues, en ese caso, el padre de Fernando VII junto con Fernando VII estaban presos, ¿no? En Francia. Además. Y bueno, ciertamente habrá una negociación también de parte de ellos con familia real y por tanto va a llegar José Bonaparte a gobernar y demás.
O sea, no era tampoco un tema meramente de usurpación de la corona, ¿no? Pero poco se conocían los detalles al respecto. Sin embargo, el contexto internacional va a impactar. Y bajo esa dinámica se van a crear esas juntas gubernativas, ¿no? Esas provisionales, tanto en la península, ¿no? Porque ahí se van a crear las juntas de Cádiz, como también la parte del virreinato, ¿no? De la Nueva España. Y por tanto se van a crear esos pequeños núcleos que comienzan en Valladolid, que uno de los que va a intervenir ahí es Allende. A mi parecer Allende es una figura imprescindible, muchísimo más que Miguel Hidalgo, ¿no? Pero al final de cuentas él va a ser un personaje secundario en tanto no logra lidiar con la turba, que sí va a generar Hidalgo, va a generar el primer paso, que le va a durar el gusto 11 meses, en comparación a los 11 años de gesta. Entonces realmente el inicio es muy pobre en ese sentido, pero va a generar, va a prender la mecha, eso sí. Y en función de esto, pues también vas a tener un origen de la defensa de la corona en manos de Fernando VII. Ya posteriormente, quien sí va a generar este concepto de independencia e incluso alejarse de la corona española va a ser el propio Morelos, ¿no? Porque va a hablar de Fernando VII como un afrancesado. Entonces no conviene a los intereses de la nación. Y ya se establece una constitución ya partida que ya formula, ¿no? Una idea de nación, digamos. Sí, claro. Esa es la primera, es como el primer esbozo de una nación mexicana. Claro, e incluso una declaración de independencia, ¿no? Durante ese congreso. Sin embargo, no va a tener ningún tipo de validez, porque no vas a tener una autoridad de la península que pueda compartir todo ese proceso de independencia, que sí va a tener Iturbide a través de Juan de Borbón, ¿Qué hay? Con los tratados de Córdoba. Exactamente. Es él como el encargado de allanar el terreno. Exactamente. Claro. Entonces, de alguna manera, regresando al antecedente, sí, justo Iturbide va a tener un diálogo con la insurgencia, pero muy accidentado, muy atropellado. Y desde luego lo que no va a permitir Iturbide es un tema de abusos en contra de la sociedad. Cuando vemos una situación muy clara que fue la Lóndiga de Granaditas, donde de pronto entra la turba con un mítico Bíbila que no va a existir, ¿no? Que realmente platicando incluso con una de las autoridades, ¿no? Con el director del castillo de Chapultepec, le decían una de las tertulias que teníamos, por supuesto, quien va a intervenir en este caso como parte de la milicia sería en todo caso los zapadores, que son los que van a colocar los explosivos para tomar la puerta de la Lóndiga, precisamente porque no hay manera de que con una antorcha tú tienes una puerta, va a decir, ¿no? De este pelo, ¿no? De ancho. No son puertas, no puertas de tambor como las de ahora, ¿no? Entonces, por supuesto, para traer una puerta así es imposible con una puerta. Entonces, primero te matan a todo el ejército que tengas fuera. Y casi le matan a todo el ejército, además. Entonces, o sea, hubo tantos muertos afuera como adentro. Lo menos que adentro eran todos civiles. Exactamente. Y justo estaban apertrechados porque la Lóndiga era nada más un resguardo de todo lo que se recolectaba de comida. La Lóndiga es para resguardar la comida de una población. Y entonces ahí se colocan las estructuras como un fuerte, ¿no? Y entonces lo ocuparon como un fuerte militar. Pero al final del día, pues, creo que era el general Riaño, si no recuerdo, que era un amigo de Hidalgo, y le dice, ya, ahí muere, por favor. Entonces le dice, por favor, ahí muere, o sea, ahora y paz. Y Hidalgo dio aún así la orden, ¿no? Todas sus tertulias y algo, ¿no? En Guanajuato. Es lo triste también de ese proceso de independencia, que ya hay un desgaje social. A veces nos hacen creer que la lucha de independencia fue un tema de mexicanos, pero aparte de mexicanos contra españoles. Nada que ver. Sí, no era decir, a ver, vamos a independizar y vamos a independizarnos y vamos a formar México, porque no tenían ni idea de qué iba a pasar, ¿no? Exacto. Era nada más, bueno, esta parte de sí, estamos hartos de Y la iglesia tuvo mucho que ver, porque la iglesia también se estaba viendo muy afectada por todos estos cobros que hacía la madre patria, ¿no? Para sostener la guerra francesa. Sin embargo, habrá que pensar también que durante el gobierno de Iturbide, ya yéndonos un poquito más adelante, también van a haber impuestos en contra de la iglesia. O sea, no es una situación meramente de intereses políticos o radicales, o qué sé yo. Algo tiene que ver. Pero la iglesia sí, por supuesto, va a ser parte de... un poco también el papel de O'Donoghue, que siendo el último virrey, que ya no era como virrey, ¿no? Sino ya pues, el jefe encargado nada más ahí, porque también él se le menciona como pues, traidor por los españoles, ¿no? No, bueno, él y la pobre viuda después, ¿no? Sí, ella fue la que sufrió. Sí, por mujer. Pobre mujer. Pidiendo siempre
dimos sí, dinero, ¿no? Esta parte y es que nunca de hecho pues, se aprobó durante el gobierno de Iturbide darle una pensión vitalicia, que la debo unos meses, nada más, ¿no? No, sí, pero a ver, cóbrasela a los mexicanos, medio chiste. Y cóbrasela a los españoles, menos. Sí, claro. Obvio. De hecho, su casa, si no me recuerdo, está aquí cerca del Metro Allende. Sí, está justo donde, enfrente de la panadería esta, la valenciana, allá enfrente. Pero la tumba de ella está en Tacubaya. Sí, me la encontré, de hecho, así que es típico historiador, ¿no? Husmeador. y aparte le ayudaban unas veces y luego le volvían a quitar la pensión y Sí, a la caída del Imperio de Sí, Iturbide, exacto. vaya la pensión. Sí, eso es una buena historia. Sí. Pero, sí, Sí. sí. Hablemos un poquito de la profesa, ¿no? También hay muchos mitos alrededor. Ahí participa, parece, la iglesia, Monteagudo, ¿no? Un sacerdote jesuita. ¿Quién más? Bueno, estaba como párroco de la profesa Matías de Monteagudo. Él, de manera muy curiosa, va a tratar de hacer referencia de que esta supuesta conspiración de la profesa no tuvo lugar. Lo mismo Iturbide en el documento desde Livorno, ¿no? Va a mencionar que este movimiento nunca existió. ¿Quién va a generar este mito de la profesa? Un ecuatoriano de Guayaquil, que sería Vicente Rocafuerte. Y él es el que empieza toda la leyenda negra de Iturbide, Por supuesto. que era masón. Sí, o sea, él va a mencionar parte de la niñez de Iturbide incluso, ¿no? Que era tan cruel, que mataba a las gallinas del pescuezo, sí. y bueno, o sea, una cantidad de cosas que es meramente propaganda. Y él es el que funda la logia masónica, ¿no? No Uno es de de los los fundadores, pero fundadores, sí parte de. ¿no? Ahí en el callejón de las ratas. Exactamente. Por decir algo. Entonces, justo en ese contexto va a haber una propaganda en contra de Iturbide que ya se va a generar desde el gobierno de independencia, ¿no? De la fundación del imperio. Recordemos que Iturbide dura 10 meses solamente como regente, sí, pero no va a ser el emperador. Y ya posteriormente, aquí es la calle de, que es el Madero, Madero. que en San ese momento, la calle San Francisco y Platero, va a tener ya una insurrección, ¿no? De Pío Marcha y demás, y lo van a nombrar. Esa es otra, a ver, o sea, sí le pagaron. No, era un Pues- sargento ahí. Le acababan de subir el sueldo al ejército, ¿no? Como poco se sabe. Le habían, sí, por supuesto, o sea, Iturbide tenía muy consciente la necesidad del ejército de ser pagado, ¿no? Sin embargo, Pío Marcha, a menos en la biografía que existe de Pío Marcha, muy interesante porque además llega todavía el Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano, va a ser condecorado con la Orden de Guadalupe. Por cierto. Al final va a tener una vida muy accidentada, ¿no? Va a ser enterrado en la cuarta categoría dentro del Panteón de Dolores y su tumba desaparece prácticamente, ¿no? Triste. Pero también toda su carrera pues, militar va a tener muy poca fama, ¿no? Al final él aspiraba a tener pues sí un cargo militar importante, algo de gobierno, no tuvo la fortuna. Desafortunadamente cuando apoya a Iturbide pues el gobierno no va a durar y eso le va a traer mala fama, ¿no? Y no va a tener forma de salir adelante. Entonces incluso bueno, se buscó un problema muy grande con los generales de la época, como un sargento, ¿no? Va a insurreccionarse, pero tuvo un talento muy importante que fue justo reunir las voluntades de ese ejército, ¿no? Claro, y reunir, Exacto. tener ese liderazgo, ¿no? Exacto. Pero fue una... Sí, fue una proclamación honesta, digamos, orgánica, se diría ahora. Sobre todo porque el pueblo estaba de acuerdo. Ajá. O sea, en Lo Iturbide veían como encontraban, líder, ¿no? por supuesto, libertad. Ahí a Iturbide, pues sí era empático con los demás y sí tenía pues esta fama, ¿no? O sea, después ya se le voltearon, pero sí tenía ese liderazgo. ¿No? Sí, yo creo que el error fue proclamarse emperador, ¿no? Porque se burlaban, la aristocracia de veras se Sí, burlaba de él, exacto. ¿no? Sí, claro. Y decían, bueno, este coronelillo ahí, Ajá. ¿no? De Valladolid, y me tengo que hincar, no, hombre, bueno, se morían de la risa, ¿no? Sí, aunque también hay un testimonial, ¿no? De parte de los generales de aquella época, como Nicolás Bravo, ¿no? Que va a aceptar incondicionalmente. El propio Guerrero va a escribir un documento en defensa de Iturbide como emperador y como libertador, ¿no? Son documentos... Y van a ser documentos muy poco, pues, promovidos, ¿no? A través de la historia. Él es proclamado, o sea, Sí, en sí. el Congreso se votó a favor de él, ¿no? Eso es algo que la historia tampoco lo dice, porque
porque al parecer nombrarse emperador, que no se nombró emperador, fue nombrado emperador, ¿no? Es como pecado, es un pecado histórico, ¿no? Sí, claro que en la narrativa oficialista. Ajá. Entonces, eso hay que señalarlo. Él fue nombrado, declarado, ¿no? Por un congreso, de una asamblea, digamos, ¿no? Que estaba ahí en el antiguo colegio, ¿no? De San Pedro y San Pablo. Exactamente. Hoy Museo de las Constituciones. Pero sí, justo en esa asamblea, después de que hay una aclamación popular, que sería una forma de nombrar a un rey o un emperador, que de hecho es uno de los formatos para nombrar incluso a un papa, ¿no? Que prácticamente nunca ha ocurrido en la historia, pero existe el formato por aclamación. Un católico, cualquier católico puede llegar a ser aclamado como papable, y entonces tienen que nombrarlo primero obispo y ya después cardenal, y entonces, ¿no? Algo aquí similar con el tema de los reyes, ¿no? Y un poco también por los nexos que él tenía con Felipe VII, o no. Pues había intereses. O sea, sí había, sí había oídos, sí, ¿no? Ahí cerca de Iturbide, ¿no? Que le decían, ¿no? Sí, sí. Sobre todo el eclesiástico ¿no? ¿De Matías? Ajá. No, en realidad Matías... alguien de Puebla, el que le escribió el protocolo de su corte. No recuerdo cómo se llama. Sí, sí, recuerdo. Bueno, pero sí tenía algunos oídos ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Es que, a ver, no por nada el mismo plan de Iguala va a buscar la proclamación como cabeza del imperio, de la corona de México, a un descendiente de la familia Borbón. Es que era lo que ellos conocían. Sí, oye, si tenemos 300 años gobernándonos de esa forma y ha funcionado, ¿no? O sea, nadie va a voltear a ver a los gringos, ¿no? para hacernos una república. Bueno, basta sobrar mencionar que propio Iturbide hizo como un plebiscito, ¿no? Hace una encuesta, ¿no? A nivel nacional para decir a ver qué tipo de gobierno prefieren. ¿Les gusta la república? Ahí existe la encuesta sobre la república y nadie le quiso, interesante, ¿no? Está muy interesante realmente. Pero es como dice Pati, lo que pasa es que ellos ya estaban acostumbrados al imperio, ¿no? Exacto. Ya después, eso sucedió ya después de la consumación de la independencia. Sí, por supuesto. Sí. Antes del nombramiento como emperador, qué interesante. De parte de la regencia, existe esta encuesta. Ahora voy a buscar, qué interesante. Está en el libro de El Libertador, de Manuel, el padre Manuel. No se me fue el apellido. Les paso el dato para que lo tengan de la mano. Pero sí, gracias. Oye, qué interesante. Gracias. Pero entonces sí es elegido, porque sí era... O sea, no eligió ni uno, fue bastante gente la que pudo elegir a Iturbide, ¿no? Como emperador, sí. Sí, por supuesto. Al final, una reunión de firmas de parte de los diputados, ¿no? Y después de un plan de Iguala y después de los tratados de Córdoba, o sea, dijeron, es el indicado. Después de la consumación, ¿sí? Fue el día más feliz de la historia de México, ¿no? El 27 de septiembre de 1821. Y entró por aquí, por la calle de Madero. Ahorita vamos a entrar ya en la segunda parte de esto, pero vamos a finalizar con... Sí. Pero un poquito con esto, entonces, ya cuando es como nombrado, ahí Iturbide, bueno, como que la piensa, ¿no? Ajá. Él de alguna manera al principio se niega a recibir ese nombramiento. Se le hace así, esta vez la Creo que sus pretensiones iban a tener un liderazgo militar, pero no necesariamente en sus planes ser emperador de México, ¿no? Se dice que el plan de Iguala fue redactado de tal forma en que él quería llegar a ocupar el trono. Hay muchas especulaciones en torno a cuál fue la conclusión de ese proyecto, pero al final del día, cuando ves el caminar de Iturbide después de que se concreta ese plan y en la propia renuncia, la dimisión a la corona, el exilio, el querer poner al servicio del gobierno republicano, ¿no? del triunvirato, sus propias armas, ¿no? Incluso reunir fuerzas en Inglaterra después de la confabulación de la Santa Alianza, y que se va a concretar en 1829, no fue mentira de Iturbide, ¿no? O sea, Barradas va a llegar. Sí llegó Barradas, ¿no? Era un peligro real. Entonces, existía una narrativa que fue concretada en la realidad y que no quisieron atender el propio Congreso. Pero vas a entender entonces, con todo ese contexto posterior a la muerte de Iturbide, que existía un plan muy honesto, a mi parecer, ¿no? Y no me gusta tampoco generar adjetivos para la historia, porque al final de cuentas caes en el error, ¿no? De la subjetividad. Pero
digo, me cuesta mucho trabajo el no adjetivar cuando veo una persona con ciertas virtudes que va encaminada a un plan, ¿no?, para la nación. Son descriptivas, ¿no? Son adjetivos descriptivos. Claro. Vale. Y es que no quería el derramamiento de sangre al final de cuentas. Exacto. Sí, él estaba como siempre conciliando, ¿no? Sí, no, la revista de Siempre Livorno unido. es súper elocuente. Porque habría que nombrar también que, como siempre y hasta la fecha, ha habido esta parte de la división, ¿no? De siempre estar unos de un lado y otros del otro, pero él quería como unir, como hacer sentir eso. Sí, tenemos que tener intenciones genuinas Sí. de ayudar a su país. Hasta ahí todo iba bien con Iturbide. Ajá. O sea, a la gente le caía muy bien, Iturbide estaba Claro. Lo importante sería encontrar en qué momento viene la Exacto. Lo decadencia. perdimos. Pues yo creo Sí. que se mareó en el trono. Yo creo que Yo creo que ni cuenta se dio, siento yo. Sí, pero tú lo dirás ahorita. Ajá, no necesariamente vamos un a- estadista, ¿no? Pero ahorita lo comentaremos, ¿no? Sí, muy Sí, bien. exacto. Vamos a ver, y esta parte de la entrada triunfal aquí en Madero, de lo que él utilizó parece, también de donde estuvo el Palacio de Iturbide, y por eso se llama así, que él estuvo también poco tiempo y le llaman así, y del poco tiempo que duró después siendo emperador hasta llegar a su muerte. Y ahí es cuando te digo como que él ni cuenta se dio, porque pues se exilia o se autoexilia y llega creyendo, no imaginando lo que ya pues, le tenían aquí. Pero ya sabemos ahora que sí estaba consciente, lo sabía perfectamente. No Entonces lo fue tomó muy de valiente. sorpresa. No necesariamente estaba consciente de su muerte. Pero bueno, de De que le iba a ir mal. Fue consciente hasta llegar al puerto. Porque hay muchas especulaciones también de qué hubiese ocurrido si Iturbide se enteraba de que había un decreto de proscripción. En realidad él no estaba enterado porque la documentación o la parte epistolar no llegaba tan rápido vía interoceánica. Cuando él llega, prácticamente la comunicación se puede haber cruzado en caso de que hubiera una carta que le informara acerca del decreto. Pero cuando llega ya se entera a través de Venezia sobre el plan de su muerte y de ser declarado traidor. Sí. Entonces, sí, pues, en ese momento se entera. Yo traté de comentarlo así de manera muy fidedigna porque Pues creo que él no se daba ni cuenta de. Ay, sí, o sea, no se lo esperaba. Sí, no se lo esperaba. Pues sí. Pues es que estamos acostumbrados, o muchos estamos acostumbrados a aceptar ciegamente lo que se nos dice sobre Sí. los personajes históricos, Sí, claro. ¿no? Sobre lo que nos dice la narrativa oficial sobre los personajes históricos. Sí. Que dista de la verdad, es la realidad. Exacto. Dista de la verdad. Por eso aquí pues bueno, vamos a tratar de platicar acerca de eso, ¿no? De cápsulas de historia bien cargadas. La dejamos aquí esta primera parte. Nos Hugo va a encontramos estar, la próxima semana la segunda parte. ahí interesante. Muy La verdad. interesante. Los dejamos y nos vemos el próximo martes.